Cuando los hombres muestran confianza en sus semejantes, entonces se acercarán mucho más a tener la mente de Cristo. Y es algo que dice el Espíritu de Profecía, pero es algo muy lógico. Si Cristo no hubiese tenido confianza en la humanidad y amor por la humanidad, pues no hubiese venido a morir por ellos, a pesar de que sabía cómo somos los seres humanos. Y el día de hoy, cuando estamos llegando a ese tiempo del fin, es cuando más necesitamos amor y confianza entre los hermanos, porque sin ella realmente el peregrinaje se hace muy complicado. Pero muchas veces nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a nuestros semejantes, y ahí radica el problema. El día de hoy meditaremos en amor y confianza entre hermanos. Bienvenidos. Pero antes de todo, y como siempre lo hacemos, pediremos que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine en esta hora. Vamos a orar. Bendito Señor que está en el cielo, santo glorificado, Señor, sea su nombre. Nuevamente, Señor, le damos gracias por cada una de las bondades que nos regala, Señor, por la vida, por la oportunidad, Señor, de poder seguir trabajando y preparándonos para su pronta venida. En sus manos de amor nos colocamos y colocamos a todo su pueblo alrededor de toda esta tierra, Señor. Aquellos que aún no le conocen, para que este mensaje pueda llegar y puedan ser tocados, Señor, y ellos puedan aceptar y poner en práctica esta verdad bendita. Guárdenos, Señor, guarde de todas las necesidades que hay en medio de su pueblo. Usted mejor que nadie las conoce, Señor. Usted sabe de lo que carece cada uno de los suyos. Los ponemos, Señor, en sus manos para que les dé conforme a su voluntad. Quédese con nosotros cada día y acompáñenos a hacer lo mejor. Todo esto se lo pedimos al bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y para comenzar, el versículo nos dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un versículo en el que podríamos estar meditando largas horas y horas y horas, pero que realmente muchas veces hacemos caso omiso de él, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la mayor parte de veces, ¿qué pasa? Que nos amamos tanto que se nos acaba el amor para nuestro prójimo y ya no nos queda más. Y entonces, ¿qué podemos ofrecerle al prójimo? Nuestros pensamientos se van o se quedan concentrados en nosotros. Y otras veces pasa que no nos amamos ni tan siquiera un poquito. Y por lo tanto, si no tenemos amor ni por nosotros mismos, ¿qué vamos a tener amor por los demás? Sabemos que los extremos nunca son buenos, pero por eso es que es tan complicado amar al prójimo. Es una tarea que Dios nos ha encomendado, que debemos de hacer, pero se hace tan difícil. Cuando los hombres muestran confianza en sus semejantes, se acercarán mucho más a poseer la mente de Cristo, lo que mencionaba al principio. El Señor ha revelado la valoración que hace del hombre, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero algunas mentes buscan siempre remodelar el carácter de los demás según sus propias ideas y medidas. Dios no les ha dado esa tarea, y sí, es así. Cuando nosotros, mostramos confianza en nuestros semejantes, cuando nosotros mostramos amor por nuestros semejantes, es cuando más nos estamos acercando a tener el carácter de Cristo, lógicamente. Y por lo tanto, realmente hacemos realidad ese versículo, que tanto amó Dios al mundo, que se desinteresó totalmente en Él y dio a su Hijo unigénito para que aquellos pudiesen creer y tener la vida eterna que el pecado había quitado. Pero algunas mentes, siempre buscan remodelar el carácter de los demás a sus propias ideas estrechas. Yo voy a querer a este, pero lo quiero como me lo imagino, ¿no? Como mi idea, como mi mente lo concibe, como mi medida lo tiene. De otra manera no lo puedo querer, pero Dios nos dice que tenemos que amarnos completamente.
Si bien es cierto, siempre debemos de intentar ayudar a las personas para que vayan mejorando, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a cambiar a las personas o hacerlos a esas estrechas ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, y es lo que generalmente pasa con la mayor parte de gente, y por eso hay tantos líos y problemas en cualquier ámbito de nuestra vida. El yo siempre acariciará una alta estimación de sí mismo. Cuando los hombres pierden su primer amor, no guardan los mandamientos de Dios y entonces comienzan a criticarse unos a otros. Este espíritu se esforzará constantemente por el dominio hasta el fin de los tiempos. Satanás trata de fomentarlo para que los hermanos en su ignorancia traten de devorarse unos a otros. Dios no es glorificado, sino que grandemente deshonrado. El Espíritu de Dios está contristado. Pero como mencionábamos al principio, ¿cuál es el problema? El yo. El yo que acariciamos en la alta estimación que muchas veces tenemos de nosotros mismos. Como decíamos, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero como nosotros no nos amamos, o a veces pareciera que no nos amamos, pero es realmente lo contrario, porque nos amamos tanto que nos olvidamos completamente del prójimo. Y el amor se nos acaba completamente en nosotros. Pero aquí hay una clave, nos dice, cuando los hombres pierden el primer amor, no guardan los 10 mandamientos. El primer amor, ¿cuál es ese amor con lo que iniciamos nosotros nuestra carrera cristiana? Ese amor que parecía que no lo quitaba a nadie. Pero como no fuimos alimentando ese amor, pues se fue muriendo por falta de ¿qué? Por falta de esa relación tan íntima que tenemos que tener con Dios. Y entonces el diablo encuentra un hueco ahí. ¿Para qué? Para que los seres humanos empiecen a sublevarse y a querer tener el dominio. Y ese espíritu estará hasta el fin de los tiempos, porque es parte del pecado. Y Dios, cuando ve que los hermanos están en esas constantes disputas y críticas entre ellos mismos y que tratan de devorarse unos a otros, no es glorificado, sino que es grandemente deshonrado, porque Él ya nos ha dicho cómo debemos de ser. Satanás se regocija porque sabe que si él puede poner a un hermano a vigilar a otro en la iglesia y en el ministerio, algunos se desanimarán y dejarán sus puestos de trabajo. Esta no es la obra del Espíritu Santo. Un poder de abajo está trabajando en las cámaras de la mente y en el templo del alma para colocar sus atributos donde deberían estar los atributos de Cristo. Y lamentablemente esto es así. Siempre hay hermanos que están de espías o que están ahí de vigilantes viendo qué es lo mal que hacemos, viendo cualquier detalle para poder ir en contra del otro. Parecen más jueces que otra cosa, y siempre en nombre de que yo busco solamente hacer la voluntad de Dios, y como Dios dice esto y esto y esto, pues es lo que yo voy denunciando, ¿no? Mas sin embargo no es el Espíritu de Dios el que lo está moviendo, sino que están dejando colocar los atributos de Satanás y no los de Cristo. Satanás trata constantemente de producir efectos por medio de empujones rudos y violentos, pero Jesús encontró acceso a las mentes por el camino de sus asociaciones más familiares. Perturbó lo menos posible su línea de pensamiento acostumbrada mediante acciones o bruscas o reglas prescritas. Honró al hombre en su confianza y así lo puso en su honor. Introdujo viejas verdades bajo una nueva luz y preciosa luz. Así, cuando solo tenía 12 años, asombró a los doctores de la ley con sus preguntas en el templo. El Señor, cuando estuvo en esta tierra, dice que encontró acceso a las mentes por el camino de sus asociaciones más familiares, por el camino del amor, de la ternura, de la confianza que manifestaba en el ser humano. Perturbó, dice, lo menos posible su línea de pensamiento acostumbrada. Era muy constante, era muy ecuánime en las cosas que decía. No actuaba con ambigüedad, ni tampoco iba con doble intención. Todo lo hacía de una manera perfecta. Honró al hombre con su confianza y así lo puso en su honor, a pesar de que veía cómo era el ser humano. Y introdujo, dice, viejas verdades bajo la nueva y preciosa luz de la gran verdad. Cuando estuvo en el templo a sus 12 años, no fue a debatir con los doctores de la ley y a decirles que ustedes que hacen las cosas mal, no. Fue a ponerlos a pensar realmente y que meditaran en el verdadero objetivo de la ley.
Pero Satanás dice que trata constantemente de producir efectos por medio de empujones rudos y violencia. Satanás todo lo quiere ¿a qué? De muy mala manera. Y hay muchos hermanos que así van, que tratan de llevar el evangelio a empujones de una manera totalmente arbitraria, cuando el Señor Jesús no era así, de esa manera. Trató a todos con equidad y que sus palabras tenían un poder de vida para vida y no un sabor de muerte, como muchos hoy en día lo hacen. Jesús asumió la humanidad para poder encontrarse con la humanidad. Él pone a los hombres bajo el poder transformador de la verdad al encontrarse con ellos donde están. Accede al corazón asegurando la simpatía y la confianza, haciendo que todos se sientan que su identificación con su naturaleza e interés es completa. La verdad salió de sus labios, hermosa en su sencillez, pero revestida de dignidad y de poder. ¡Qué maestro fue nuestro Señor Jesucristo! Con cuánta ternura trataba a todo indagador honesto de la verdad para que fuera admitido en sus simpatías. Encontrará un hogar en el corazón. Y el Señor tuvo que asumir esta humanidad para poder encontrarse con la humanidad. Por eso nos comprende y nos entiende tan perfectamente. Y Él trata de acceder a nuestros corazones con simpatía, con confianza, no a empujones, no con violencia, no a la fuerza. Él quiere que nuestro servicio venga o provenga totalmente del amor que le prodigamos. La verdad salió de sus labios, hermosa en su sencillez, pero revestida de ¿qué? De dignidad y de poder. Lógicamente que Él, cuando tenía que hablar con amor, con ternura, siempre lo hacía, pero muchas veces tenía que dar a entender los mensajes y tenía que hacerlo con fuerza, con autoridad, pero no con la autoridad que nosotros hoy en día conocemos, lamentablemente. ¿Qué maestro, dice, fue nuestro Señor Jesucristo? Nadie se puede igualar a Él, definitivamente. Y solamente si nosotros intentamos de imitar su carácter, es como vamos a encontrar acceso a los corazones de las personas. De la otra manera, realmente no podrá haber concordia entre los hermanos, habrá una desconfianza, habrá totalmente algo muy lejos del amor que debieran de tener los hermanos. Debo decirles, hermanos, que están muy lejos de lo que el Señor quiere que sean. Los atributos del enemigo de Dios y del hombre se expresan con demasiada frecuencia en vuestro espíritu y actitud hacia los demás. Os hacéis daño unos a otros porque no sois partícipes de la naturaleza divina. Trabajáis en contra de vuestra propia perfección de carácter, os traéis problemas, hacéis vuestro trabajo duro y agotador, porque consideráis vuestro propio espíritu y defectos de carácter como preciosas virtudes a las que aferrarse y fomentar. ¡Qué gran verdad lo que nos está diciendo aquí Elena White! Es impresionante que estas citas, yo entiendo por qué hoy en día en las iglesias adventistas se está dejando de lado el espíritu de profecía, porque es que es una espada cortante de dos filas que penetra y que realmente nos hace ver cómo somos. Estamos, dice, muy lejos de lo que el Señor quiera que sean. Y así está el pueblo de Dios. En lugar de tener los atributos de Cristo en nosotros, ¿qué tenemos? Los atributos del enemigo. Y se expresan con demasiada frecuencia en nuestro espíritu y actitud hacia los demás. Tratamos siempre de hacernos daños unos a otros, aunque muchas veces a lo mejor no sea nuestra intención. Pero al ser tan precipitados, al actuar por impulso, lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque no somos partícipes de la naturaleza divina. Y ahí radica el gran problema de nosotros, que no permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos llene cada día para salir a enfrentar nuestro día a día. Hacéis vuestro trabajo duro y agotador, dice, porque consideráis que vuestro espíritu y defectos de carácter son preciosas virtudes a los que aferrarse y fomentar. Y lamentablemente es así. La medida que tenemos nosotros y nosotros mismos pareciera que no, pero nos encanta regocijarnos en nuestros defectos de carácter. Nos traemos problemas, nosotros mismos somos los que nos ponemos piedras de tropiezo. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores, en nosotros está la decisión de salvarnos o perdernos, de decidir que Cristo entre o decidir que el diablo se apodere completamente de nosotros. Jesús señala a las mentes más elevadas, así como a las más bajas, el lirio en la frescura del rocío de la mañana, y nos ordena considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y recalca la lección
Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, eso es lo que nosotros somos realmente. Jesús nos señala y nos muestra el camino y nos da lecciones con la naturaleza. Nos dice considerar los lirios de campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y sin embargo dice, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es el Señor quien hace crecer cada una de las cosas. Sin Dios realmente la naturaleza no puede hacer nada. Y recalca la lección, si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no está, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No tendrá cuidado más de nosotros? Pero nos falta tanto la fe que mueve montañas, la fe que únicamente la podemos obtener dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que es totalmente lo contrario, no se lo permitimos, y al no permitir que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, pues el amor que podamos prodigar a nosotros mismos o al prójimo es un amor totalmente manchado de egoísmo, y por lo tanto siempre habrá disputas, desconfianzas, riñas, críticas y todo aquello que no proviene de Dios. Que Dios nos ayude, porque lamentablemente este mundo va como va y vemos que el mundo, el espíritu egoísta está totalmente plagado y que cada vez se hace mucho más fuerte. Y entonces nosotros vamos absorbiendo todo este tipo de cosas porque no queremos poner la barrera del Espíritu Santo en nuestras vidas, únicamente estando de su lado, únicamente permitiendo que haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Es como Satanás no nos salpicará con todo su egoísmo. Dejemos de lado el egoísmo, que es algo tan dañino por nuestras vidas, porque no solamente nos daña a nosotros, sino que daña a todo lo que tocamos. Y luego revertir cada una de esas consecuencias es algo muy complicado de hacer. Pero aún no es tarde. El Señor nos da 1 y 1000 oportunidades. Ahora que la tenemos, tratemos de que pueda poner en nosotros ese amor tan maravilloso y tan desinteresado que tenía Cristo. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.